Gotas de Misericordia presenta Elina Kowalska o Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Santa Faustina nació en la aldea de Glogowiec en Świnisz-Barki, Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada 2 días después con el nombre de Elina Kowalska en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron 8 hijos, donde ella era la tercera, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. A muy temprana edad, Elina fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de 5 años. Su madre recuerda que en esa época Elina dijo a su familia: "Yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso". Muchas veces, aún antes de los 7 años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza. «Oh no, madre», Elina le contestaba, «mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar». Elina tenía aproximadamente 9 años cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Elina besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces se confesaba todas las semanas. Cada vez rogaba a sus padres perdón besándole las manos, siguiendo una costumbre polaca. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no le imitaban. Elina ayudaba en la casa con los quehaceres de la cocina, ordeñando las vacas y cuidando de sus hermanos. Empezó a asistir al colegio cuando tenía 12 años de edad, debido a que las escuelas en Polonia estaban cerradas durante la ocupación rusa. A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado a la vocación religiosa, pero al presentar su sentido a sus padres se lo negaron. Varias veces pidió permiso a sus padres para entrar al convento. La misma santa relata una de estas ocasiones en el diario: «El 18º año de mi vida, insistente he pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento, una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma». Durante ese mismo año tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitada a una fiesta junto con su hermana Josefina, en el parque de Venecia en la ciudad de Lodz. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras: «¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás?». En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba y nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao Kostka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba a mi alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había que hacer en adelante. Entonces oí esas palabras: «Ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento». Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi afina. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Pidió a la Santísima Virgen que la guiara y le dejara saber a dónde dirigirse. Así llegó a la iglesia de Santiago Apóstol, en las afueras de Varsovia, y al finalizar las misas, habló con un sacerdote que la envió donde la señora Lipsie, una señora muy católica, y se hospedó con ella. Durante su estadía con la familia Lipsie, visitó varios conventos, pero todas las puertas le fueron cerradas. Pidiéndole al Señor que no solo la dejara sola, buscaba una respuesta a su oración, pero el Señor quería enseñarle que Él siempre responde a nuestras oraciones solo en su tiempo, no en el nuestro. Santa Faustina se dirigió a las puertas de la casa madre, de la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia,
en la calle Signia, en Varsovia, donde la Madre General la interrogó. Madre Micaela le dijo que fuera a preguntarle al señor de la casa si él la aceptaba. Santa Faustina se dirigió a la capilla y le preguntó al Señor si la aceptaba, y escuchó en su corazón: «Yo te acepto, tú estás en mi corazón». Ella se dirigió donde la Madre General y le dijo lo que había oído. La madre repuso: «Si el Señor te acepta, yo también te acepto. Esta es tu casa». La pobreza de Santa Faustina fue su peor obstáculo, pues necesitaba recoger el dinero para el ajuar. La superiora le sugirió que siguiera trabajando hasta completarlo. Trabajó un año como doméstica para reunir todo el dinero. Durante ese tiempo tuvo muchos retos y obstáculos, pero se mantuvo firme en su decisión, y durante la octava de Corpus Christi, el 25 de julio de 1925, hizo un voto de castidad perpetua al Señor. El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento. Fue en busca de la Madre Superiora y al no encontrarla se fue a su celda. Estando en su cuarto, tuvo una visión de Jesús, con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó: «Jesús, ¿quién te ha herido tanto?». Y Jesús le contestó: «Esto es el dolor que me causaría si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias». Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí, y a la mañana siguiente confesó a su director espiritual lo que le había ocurrido. Él le confirmó que realmente Dios la quería ahí. Como postulante, se familiarizó en sus ejercicios espirituales. Fue encargada de la cocina, de limpiar el cuarto de la madre Barquiabés y de cuidarla durante su enfermedad. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superioras, alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Skolimov, a la casa de descanso, en compañía de 2 hermanas. En los comienzos de 1926 fue enviada al noviciado en Yusefov, en lugar de San José, en Cracovia-Lagerniki, para terminar su postulantado, y el 30 de abril tomó el hábito religioso como novicia, y recibió su nombre de Sor María Faustina. Durante la ceremonia le fue revelada la magnitud de sus sufrimientos futuros y a lo que se estaba comprometiendo. Esto duró poco, luego el Señor la llenó de una gran consolación. En este convento de Cracovia-Lagerniki, Santa María Faustina hizo su noviciado, pronunció sus primeros votos y los perpetuos, sirvió como cocinera, jardinera y portera, y pasó los últimos años de su vida terrenal. En el transcurso de su noviciado, un hecho que se conoce mucho es la historia de la escurría de las papas. Debido a la gran debilidad que sufría, esta tarea se le dificultaba cada día más. Entonces empezó a evadirla, pero al poco tiempo se empezó a notar. La Madre Superiora no comprendía que a pesar de su deseo, Sor Faustina no podía hacerlo con su poca fuerza. Un día, cuando hizo su examen de conciencia, se quejó al Señor de su debilidad. Entonces escuchó estas palabras: «Desde hoy tendrás más facilidad, pues yo te fortaleceré». A la noche, confiada por lo que el Señor le había prometido, se apresuró a tomar la olla. La levantó con facilidad y la escurrió perfectamente. Cuando levantó la tapa para salir el vapor, en vez de papas, ella vio ramos de rosas, la más hermosa que jamás hubiese visto. Tratando de comprender esta visión, escuchó estas palabras: «Yo cambié tu trabajo tan duro en un ramillete de las más bellas flores, y su perfume sube a mi trono». Después de esto, ella buscaba cómo hacer este trabajo diariamente, aun cuando no le tocaba, porque comprendió que le agradaba al Señor. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, era recogida y piadosa, pero a la vez natural y alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Sus hermanas recuerdan que Santa Faustina fue una grata compañía durante el noviciado, y su conducta al orar provocaba en las otras novicias una gran reverencia de la majestad de Dios. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia hacia la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. «Jesús mío», confesó en el diario, «tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa.
es decir, deseaba amarte con un gran amor tan grande como ningún alma te amó hasta ahora. Durante su vida logró un alto grado de unión de su alma con Dios, pero también tuvo que esforzarse y luchar en duros combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer las almas humanas y desposorios místicos. Colmada de tantas gracias, escribió: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concebido el alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada en el hospital de Pratnik, en Cracovia, por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad, el 5 de octubre de 1938, a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral tuvo lugar 2 días más tarde, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que aquel año fue primer viernes de mes. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad en Cracovia-Lagedniki, y luego, durante el proceso informativo de 1966, fue trasladado a la capilla. En el año 1935, Santa Faustina le escribió a su director espiritual: llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda parecerá como si fuera una ruina completa, y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder, que dará testimonio de la verdad. Ella, la obra, será un nuevo esplendor para la Iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. De hecho, esto sí sucedió. El 6 de marzo de 1959, la Santa Sede, por información errada que se le fue presentada, prohibió la divulgación de las imágenes y escritos que propagaban la devoción a la misericordia divina en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado, pasaron casi 20 años de silencio total. Entonces, el 15 de abril de 1978, la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales previamente indisponibles, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre primariamente responsable por la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, el mismo cardenal Wojtyła fue elevado a la sede de San Pedro bajo el título de Papa Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1996 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992, una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa, y el 18 de abril de 1993, el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar a la venerable sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska, beata. En 1997, el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la beata Faustina en Polonia. Le llamó Gran Apóstol de la Misericordia en nuestros días. El Papa dijo en su tumba: el mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido. En cierto sentido, forma una imagen de mi pontificado. El 10 de marzo del 2000 se anunció la fecha para la canonización después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Pitel, de una condición congénita del corazón. Después de las oraciones hechas por miembros de la congregación de su parroquia, el día del aniversario de la muerte de Santa Faustina, en octubre 5 de 1995. La Secretaría de la Misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre el 30 de abril del año 2000, el Domingo de la Divina Misericordia,
Es la primera santa que fue canonizada en el año jubilar 2000 y en el milenio. Al final de la canonización de Santa María Faustina, el Santo Padre declaró el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia Divina, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. El Santo Padre dijo: en todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar, con confianza, la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Y después de su visita a Polonia en junio del 2002, para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo Sumo Pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.